amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Tele Ciudadana. Es que iniciamos aquí una transmisión especial porque el presidente de la República, Rafael Correa, va a ser condecorado. Recibirá la Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia que le entregan los ministros de Justicia de Iberoamérica. Una orden importantísima en reconocimiento a la labor desarrollada por el primer mandatario en lo que tiene que ver con la justicia. Como información general les podemos comentar que la Gran Cruz de la Orden Iberoamericana es un reconocimiento internacional de carácter honorífico en su máximo grado y que se entrega a personas con prestigio internacional por sus virtudes cívicas, así como por los servicios extraordinarios que se han entregado en el bien de la justicia iberoamericana. Esa es la condecoración que va a recibir el presidente de la República. Ya está en sus pantallas lo que ocurre en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet, donde en muy pocos minutos iniciará este acto. Los ministros de Justicia de los países iberoamericanos serán los encargados de entregar el reconocimiento en un acto que se realiza en el marco, por cierto, de la conmemoración de la Declaración Universal de Derechos Humanos que aprobó la Organización de Naciones Unidas en 1948 y que se celebra con el lema "Defiende hoy tus derechos". Es en este marco en el que el presidente de la República, Rafael Correa, recibe esta condecoración de parte de quienes conforman este órgano de justicia iberoamericano. Hoy le hacen este reconocimiento por el trabajo realizado al frente del Ecuador y en todos los órdenes que tienen que ver con la justicia en el país. El sábado pasado, durante el enlace ciudadano, el presidente de la República mencionó algunos de los logros que se han conseguido aquí en el país en lo que tiene que ver con la justicia. Se otorga entonces al presidente Rafael Correa, esta es la primera vez que se otorga esta condecoración a un presidente suramericano. Para legitimar y oficializar la orden, que ustedes la ven en sus pantallas, esta medalla, oficializar la orden en el espacio iberoamericano, la Fundación Carlos III y la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos son quienes lo han entregado, quienes hacen este reconocimiento. El reconocimiento consiste, por cierto, en una medalla que veían ustedes hace un ratito en sus pantallas, una banda, un pin y un diploma. Ahí está en sus pantallas lo que se le entregará al presidente de la República en pocos minutos más. Es la Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia en reconocimiento a los avances que ha tenido el Ecuador en materia de justicia y de derechos humanos. Ya se encuentran en el Salón Amarillo los invitados, únicamente se está esperando que ingresen las autoridades, el presidente de la República, por cierto, para dar inicio a esta ceremonia que usted la verá aquí a través de la pantalla de Tele Ciudadana. Por cierto, este reconocimiento, insistimos, consiste en una medalla, una banda, un pin y un diploma. También podemos mencionar que como antecedente esta orden la han recibido ministros de justicia de España, también de Panamá, pero de Sudamérica es la primera vez que un presidente o una autoridad suramericana recibe este importante reconocimiento y se le entrega al presidente Rafael Correa por las acciones emprendidas en bien de la justicia. Los ministros de justicia de los países iberoamericanos son los encargados de entregar este reconocimiento en este acto que se realizará en pocos minutos más ahí en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet, y todo esto tiene que ver en medio del marco de la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se celebra este año con el lema "Defiende hoy tus derechos". En sus pantallas tenemos esta imagen que se genera en el Palacio de Carondelet en vivo y en directo, donde se han desplazado los equipos de Tele Ciudadana para que usted conozca en detalle lo que está ocurriendo. Los invitados ya se encuentran en el Salón Amarillo y solo falta que ingrese el presidente de la República, Rafael Correa, quien será condecorado. Ahí se ponen de pie los invitados, es evidente que está por ingresar el presidente de la República, así que estamos por dar inicio a esta importante ceremonia. Se trata de la entrega de la Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia
al presidente de la República, Rafael Correa. Esto en reconocimiento a los avances que ha tenido Ecuador en materia de justicia y de derechos humanos. Son los ministros de justicia de los países iberoamericanos los encargados de hacer la entrega de este importantísimo reconocimiento. Ahí ya se encuentra el presidente de la República, que ha ingresado al Palacio Amarillo, así que damos paso de inmediato para que usted participe de este importantísimo evento. Adelante. Por favor. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señoras y señores. Damos inicio a la ceremonia de entrega de la condecoración con la Orden Iberoamericana de la Justicia en el grado de Gran Cruz al economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República del Ecuador. La Gran Cruz de la Orden Iberoamericana es un reconocimiento internacional de carácter honorífico en su máximo grado que se entrega a personas con prestigio internacional por sus virtudes cívicas, así como por los servicios extraordinarios a favor de la justicia. Esta es la primera vez que se otorga esta condecoración a un presidente iberoamericano, acto que resalta el compromiso del gobierno nacional por lograr una justicia oportuna, independiente y de calidad, así como para promover la paz social y la plena vigencia de los derechos humanos. Palabras del señor Arquel Benítez, secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos. Buen día, señor presidente constitucional de la República del Ecuador, don Rafael Correa Delgado, señora ministra de Justicia, Derechos Humanos y de Culto de Ecuador, Lady Zúñiga, señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, señor vicepresidente de la Fundación Carlos III, autoridades políticas de gobierno, académicas, señores miembros de la prensa, tengan todos muy buen día. Para la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos es un alto honor estar presentes este día en este hermoso palacio, en este hermoso país que siempre nos recibe con toda la calidez, un país hospitalario, y hoy precisamente en el día en el que celebramos realmente la concurrencia de muchos méritos que tiene el señor presidente Rafael Correa como jefe de Estado, que ha logrado con su talento, con su talante, con su liderazgo, impulsar una transformación importante, referente, significativa para toda la región iberoamericana en materia de uno de los temas más complejos como lo es la justicia. La reforma constitucional, impulsada y liderada por el presidente de la República, ha permitido realmente hablar en el Ecuador y en la región de una justicia con mayúsculas, una justicia que ha pasado de una visión tradicional del fortalecimiento del Estado de Derecho, rígida, hacia la construcción de un Estado social, democrático y de derechos. Una justicia que podemos ver y la podemos advertir prácticamente en todas las líneas de la justicia, una justicia con rostro humano. Presidente, para la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, integrada por 21 países, una organización que recientemente ha alcanzado el estatus de organismo observador de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es un honor estar acá y reconocer sus méritos de la mano de la Fundación Carlos III de España, que ha considerado en su persona reconocer los méritos de la justicia como el primer presidente de la región en recibir este alto honor. Hemos podido constatar esa transformación del Ecuador en materia de seguridad y justicia. Felicitamos e instamos al gobierno, al presidente, a seguir en ese sendero que es un sendero de referencia. Un Estado que protege la vida, que lo podemos percibir en sus calles, en su infraestructura, en la relación con las personas, en una tasa histórica hacia la baja en la reducción de homicidios, un Estado que protege la vida, un sistema de justicia priorizado a través de la tecnología, de las nuevas tecnologías, un Estado que está priorizando la rehabilitación para pasar de lo etéreo a lo concreto en materia de la rehabilitación y la reinserción penitenciaria.
esfuerzos significativos que hemos podido constatar, hemos podido advertir, y creemos que estamos en un punto importante de inflexión en que Ecuador va a convertirse, y queremos impulsarlo desde la conferencia, en un Estado que sea transferente de conocimiento para otras regiones. Por esa razón estamos acá, celebrando este día tan importante en el que se reconocen los méritos de Su Excelencia, el presidente Rafael Correa. Muchas gracias. Lectura del acuerdo de la concesión de la Orden Iberoamericana de la Justicia en grado de Gran Cruz a cargo de Antonio Sánchez, vicepresidente de la Fundación Carlos III de España. Con su permiso, señor presidente, buenos días, señoras y señores. En primer lugar, voy a dar lectura al acta de la Fundación del Patronato de la Fundación Carlos III, que dice así: a propuesta del secretario general de la CONGIP, que nos acompaña, don Arquel Benítez, reunido el Patronato de la Fundación Carlos III y visto los estatutos de la Orden Iberoamericana de Justicia, atendiendo los méritos preferentes que concurren en el excelentísimo señor don Rafael Correa Delgado, presidente de la República del Ecuador, destacándose su formación como graduado en Economía por la Universidad Católica de Santiago, máster en la Universidad de Lovaina, doctor por la de Illinois en Estados Unidos, profesor de la Universidad de San Francisco de Quito, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Universidad Andina y de 2007 como presidente de la República del Ecuador. Es importante resaltar que actualmente Ecuador se encuentra dentro de los países más avanzados de Latinoamérica. Da muestras de un significado y sostenido crecimiento económico. Sus esfuerzos, señor presidente, por construir un Estado democrático y de derecho son perceptibles, por ejemplo, en la clara reducción de la pobreza, prioridad de la salud y un alto crecimiento en infraestructuras. En materia de educación, resaltamos el esfuerzo del presidente Correa, que ha apostado por favorecer e incrementar el acceso a la educación, siendo uno de los países de la región que más ha invertido en educación superior y que ha mejorado sustancialmente la calidad educativa. Desde España podemos constatar que Ecuador se encuentra en un punto de inflexión para pasar de ser un país receptor de cooperación a convertirse en un país transferente de conocimiento, debido a sus buenas prácticas, para que con ello se pueda consolidar la buena gobernanza de la región, con claros avances en materia de seguridad que hoy son referentes para la región iberoamericana en materia de justicia, y con una modernización institucional que permite la agilización de los procesos. Es también valioso, señor presidente, su liderazgo para unir todo un país ante la adversidad que supuso el reciente terremoto. Para sobreponerse a tan penosa situación, sabemos que el pueblo ecuatoriano es valiente y resiste para salir adelante. Los resultados del gobierno ecuatoriano son muestra de compromiso del presidente Correa para posicionar el país a nivel internacional y ofrecer una mejor calidad de vida a todos los ecuatorianos. Por todo ello nos honra, señor presidente, que sea usted el primer presidente a quien se le concede la Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia. Muchas gracias. Invitamos al señor Antonio Sánchez, por favor, a acompañarnos en la parte de adelante para la imposición de la Orden Iberoamericana de Justicia en grado de Gran Cruz al señor presidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado. Un fuerte aplauso por tan alto reconocimiento a nuestro presidente.
Intervención a cargo del economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República del Ecuador. Bueno, dijeron tantas cosas bonitas de mí que yo estaba buscando a quién se refería. Si estuviera aquí mi suegra estuviera tremendamente sorprendida, ¿no? Los que me conocen saben que no soy afecto a las condecoraciones, creo que uno a lo sumo ha hecho lo que tenía que hacer, pero acepté, muy gustoso, esta condecoración ofrecida por la Fundación Carlos III, por la Organización Iberoamericana de los Ministros de Justicia, porque es un tema demasiado fundamental. Se trataba del primer presidente iberoamericano que recibe esta condecoración y sobre todo era un reconocimiento, no a lo que ha hecho Rafael Correa, ustedes saben que solo no hubiera podido hacer absolutamente nada, sino un reconocimiento a lo que ha hecho el pueblo ecuatoriano, que hace 10 años dijo basta, dijo presente y empezó a cambiar la historia. Y en particular también lo que han hecho nuestros operadores de justicia, que son los verdaderos héroes, los que deben recibir esta condecoración, jueces probos, jueces honestos, que los tenemos, y en demasía, operadores de justicia, patriotas, que día a día tratan de ejercer su función a cabalidad. Estos son los motivos por haber recibido esta condecoración, que insisto, yo considero que los dirigentes políticos, los funcionarios electos, si hicimos algo bien, a lo sumo cumplimos con nuestro deber. Si hicimos algo mal, que es con buena voluntad, otra cosa es con mala voluntad. Es normal en toda acción de la vida, es normal en toda obra humana, y ahí necesitamos críticas constructivas que nos ayuden a mejorar. Pero muchísimas gracias por esta bella condecoración, que insisto, la recibo en nombre de todo un pueblo y en particular en nombre de los operadores de justicia ecuatorianos. Ciudadanas y ciudadanos, señoras y señores representantes de los medios de comunicación social, queridos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador que nos acompañan, señores presidentes de los colegios de abogados del Ecuador, señor Homero López, presidente de la Federación Ecuatoriana de Notarios, señores rectores de las universidades del país que nos acompañan, señoras y señores ministros, secretarios de Estado y autoridades de gobierno, señoras y señores juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia, señoras y señores asambleístas, señora Lady Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, señores representantes de los poderes y funciones del Estado, señor Arkel Benítez, secretario de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, señor Antonio Sánchez de León, vicepresidente de la Fundación Carlos III, señora Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, señor Carlos Ramírez, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Los ciudadanos no somos verdaderamente tales, sino cuando nuestros derechos y obligaciones son reconocidos por un tercero imparcial, facultado socialmente para ello, en virtud de un encargo efectuado con fundamento en el interés público. El sistema judicial es la diferencia entre la civilización y la barbarie, es el pilar en que se sostiene la fe pública y la sociedad misma. En la antigüedad, el justo era considerado sabio, no el que sabía mucho, era el justo, el sabio, y por sabios eran jueces. Hay una imagen en la Grecia antigua de lo que debe ser la administración de justicia, en el famoso Areópago, en una roca llana en las alturas de la Acrópolis, sentados sobre troncos de cedro, sin oropeles, sin paredes siquiera, a cielo abierto, se impartía justicia. Esta es una bella representación de cómo el sistema de justicia debe ser el paradigma de transparencia y probidad. En el nuevo sistema judicial ecuatoriano, la justicia se administra sin oropeles, con la sencillez de lo esencial, pero con profesionalismo, probidad, honestidad, con transparencia. En octubre de 2008, al aprobar una nueva constitución, se estableció la necesidad de cambiar el ordenamiento jurídico del país,
ampliando los derechos de los ciudadanos y sus libertades, creando nuevas garantías jurisdiccionales y fortaleciendo otras, transformando la institucionalidad. En la consulta popular de mayo de 2011, con un sí rotundo y claro, el pueblo ordenó la reforma integral del sistema judicial ecuatoriano. Ecuador se convierte así quizá en el único país del mundo donde la justicia ha tenido una transformación radical, pero por mandato directo del soberano. Impulsamos la transformación del sistema de justicia en el marco del máximo respeto entre las funciones del Estado, pero sabiendo que el poder del Estado es uno solo y que hay interdependencia entre las diferentes funciones. La reforma integral de la justicia se concreta en 4 ámbitos: la dotación de una infraestructura moderna y funcional para el sistema judicial, reformas indispensables en las normas procesales, el fortalecimiento de la carrera judicial con base en la más estricta meritocracia y la creación de una mesa de justicia presidida por el Consejo de la Legislatura que coordina el trabajo de las instituciones que apoyan al sistema judicial, los Ministerios del Interior y de Justicia, la Fiscalía y la Defensoría Pública. Desde el 2011, año de la consulta, hemos invertido en el sector justicia 2.528 millones de dólares y 385 millones en el sistema penitenciario. En total, casi 2.900 millones de dólares. Esto para un país del tamaño de Ecuador es una suma extremadamente significativa. Son casi 3 puntos del PIB. Incorporamos tecnologías que garantizan transparencia y celeridad procesal. Tal es el caso del sistema de videoaudiencias, que ha evitado que 18.814 privados de libertad sean trasladados con custodia de guías penitenciarios y policías, generando además de seguridad un ahorro de 4.7 millones de dólares. Hoy contamos con 12.57 jueces por cada 100.000 habitantes, más del doble de lo que teníamos hace 10 años y ya por encima del promedio de la región. Antes estábamos muy por debajo del promedio. Desde el 2014 nuestro sistema de justicia es capaz de evacuar todas las causas que ingresan y progresivamente las acumuladas en años anteriores. En el 2014 y 2015 el rendimiento del trabajo procesal fue de 113 y 124% respectivamente, es decir, se despachan más causas de las que ingresan, con lo cual pues hay justicia a tiempo, pero no solo eso, nos permite atender también los juicios que recibimos acumulados de los últimos años. Con la nueva Constitución se estableció la Defensoría Pública. Ecuador era uno de los 2 países de la región que no tenía Defensoría Pública. Los pobres no tenían quien los defendiera y se hablaba de derechos humanos. Y nuestro gobierno creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que antes no existía. Gracias al apoyo legislativo, y aquí la importancia para el buen gobierno, para la gobernanza en general, la gobernabilidad, de tener adecuado apoyo legislativo. Gracias a ese apoyo legislativo, y muchas gracias a nuestro compañero de la Asamblea Nacional, gracias a ese apoyo contamos por fin con el nuevo Código Orgánico Integral Penal, el COIP, que reemplazó a un código de más de 70 años. Y tenemos también el Código Orgánico General de Procesos, que reduce de 80 a 4 los tipos de procesos para la administración de justicia. Y así se superan por fin las dificultades del sistema escrito, aplicando la oralidad en todos los procesos judiciales. El COIP tenía anacronismos tales como penalizar la vagancia. Si se hubiera aplicado al pie de la letra, ¿se imaginan cuántos dirigentes opositores hubieran sufrido sanciones? Luego de 5 meses de vigencia del Código Orgánico General de Procesos, entre mayo y octubre de 2016, se ven sus primeros resultados. De 86.609 demandas ingresadas a nivel nacional, el 48% ha concluido y de este porcentaje el 20% tiene una sentencia. La caducidad de la prisión preventiva era el ejemplo más grotesco de cómo la administración también parecía un crimen. Si un delincuente era capturado
y en un año no recibía sentencia, debía quedar libre por mandato constitucional, lo que en principio es correcto, porque podría tratarse de un inocente que no tenía para su defensa y pasaba sin sentencia, antes ocurría eso, años y hasta décadas. Sin embargo, el recurso fue objeto del más descarado abuso y fuente de corrupción. En el 2008 hubo 2.061 casos de caducidad de prisión preventiva. Ahora, en el 2016, tenemos apenas 8. Hoy todas las instancias del Estado relacionadas con la justicia actúan con mucha más coordinación y efectividad. Un ejemplo son las unidades de flagrancia, donde funcionan Policía, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Fiscalía, Defensoría Pública y los respectivos jueces penales. Y se dicta sentencia en pocos días y algunas veces en horas en caso de delitos flagrantes. No hay esa supuesta relación de exclusión entre agilidad de la justicia y calidad de esa justicia. Se puede cumplir con las dos, con adecuada infraestructura, adecuada institucionalidad, adecuada coordinación entre todas las instancias del Estado. Pero ahora también el Estado se preocupa e invierte en rehabilitación y reinserción social de manera efectiva para los más de 30.000 privados de libertad que están bajo la custodia del Estado en los distintos centros de rehabilitación social del país. Esto es algo que en lo personal me llena de una sana satisfacción, porque cuando por primera vez accedí a la presidencia de la República, en enero del 2007, de igual manera por primera vez en historia se incluía en el mensaje presidencial a las personas privadas de la libertad, porque siempre mantendremos el principio de que una sociedad no se mide por qué tan bien están los que siempre han estado bien, sino por qué tan menos mal están los siempre invisibilizados, los siempre excluidos, los siempre abandonados. Y la situación de nuestras personas privadas de la libertad nos debía de llenar de vergüenza a todos. Se puede perder la libertad por haber cometido un error, pero jamás se puede perder la dignidad del ser humano. Y eso es lo que pasaba en las cárceles de aquel entonces. La situación ha cambiado, logramos como ofrecimos en aquel mensaje a la nación, el primero, como presidente, logramos reducir a cero el hacinamiento en nuestros centros de rehabilitación social, inaugurar un verdadero sistema de rehabilitación social, reducir grandemente la reincidencia de aquellos privados de la libertad que cumplieron sus sentencias. Lastimosamente, fruto del terremoto de abril pasado, se nos derrumbaron 2 cárceles con capacidad para 3.000 personas, y eso ha hecho que nos suba un poco el hacinamiento en los últimos meses, pero ya se están reconstruyendo esas cárceles que estarán listas y de mejor manera en los próximos meses. Antes, un juicio ejecutivo que se suponía debía ser el más rápido, tardaba 2 años y medio. Hoy hemos logrado obtener sentencias en apenas un mes. Antes un juicio contencioso tributario tardaba 10 años. Hoy, gracias al nuevo proceso oral, se obtiene una sentencia en menos de 3 meses. La mediación, mecanismo que casi no se utilizaba, era prácticamente inexistente, actualmente permite que alrededor de 130.000 causas se resuelvan sin necesidad de un juicio, rompiendo con un poco esa cultura del conflicto que mantenemos en Ecuador y en Latinoamérica, que todo debe ir a los juzgados, todo se debe resolver a través de un juicio. La mediación también significa un cambio cultural muy importante. Cito, la nueva cara de la justicia se expresa no solo en los edificios y en los propios servidores judiciales, sino también y principalmente en la aproximación de la justicia al justiciable, en la transparencia en el ejercicio y en la aplicación de la misma. Esto es lo que dice el informe final de la Veeduría Internacional a la Reforma de la Justicia en Ecuador, veeduría que creó el gobierno nacional como una forma de transparentar el cumplimiento del mandato del pueblo ecuatoriano otorgado en las urnas, en esa consulta popular
en donde se ordenó la transformación de la justicia, y fue una comisión cuyo coordinador general fue el juez español Baltasar Garzón. Según un estudio de la Universidad Norteamericana de Vanderbilt del 2014, realizado en 28 de los 35 países de América, el Ecuador ocupa el segundo puesto después de Uruguay en el nivel de confianza ciudadana en el sistema de justicia. Y eso pese a que muchas veces la política ecuatoriana es tan inmadura y irresponsable, y los medios de comunicación también, que se juega con cosas sagradas, demasiado fundamentales, como el sistema de justicia, y para tratar de dañar al gobierno dicen que ya no hay justicia independiente, que lo único que sucedió es que la justicia cambió de dueño, de la partidocracia al actual gobierno. La verdad es que la justicia cambió de dueño, de la partidocracia a los grupos de poder que nos ponían a dedo o con componendas en asamblea a los jueces. Ahora el dueño de ese sistema de justicia es el pueblo ecuatoriano, y los jueces se nombran por concursos abiertos de merecimiento. Sin embargo, es tal el impacto, el cambio en el sistema de justicia, que pese a toda esa campaña en contra, nuestros ciudadanos la valoran como una de las mejores del continente, y de hecho, en función de este estudio de la Universidad de Vanderbilt, se la considera la segunda mejor de la región, solo después de Uruguay. La gente ya ha recuperado, pese a todo lo que nos han querido confundir, manipular, la gente ya ha recuperado la fe en el sistema de justicia. Hoy debemos seguir concentrándonos en la eficiencia del sistema, básicamente en reducir sus costos y aumentar su productividad. Las reformas del sistema judicial nos han permitido ahorrar hasta la fecha 238 millones de dólares, claro, hemos invertido casi 3.000, pero se ahorra también por una justicia eficiente, y hemos calculado que el ahorro ha sido 238 millones de dólares, entre otras razones, porque logramos bajar los costos procesales de un promedio de $1.350 a $463, es decir, la tercera parte. Sin embargo, existen otros factores en los que debemos trabajar. Es necesario pensar en racionalizar lo que los economistas llamamos la demanda del sistema. En 2015 ingresaron 683.982 causas. Debemos frenar el abuso del sistema por parte de quienes establecen demandas irrelevantes que luego abandonan. También debemos continuar profundizando las fórmulas de arreglo extrajudicial como la mediación y los jueces de paz. Y tenemos que establecer sanciones más fuertes para quienes litigan de mala fe. También debemos discutir abiertamente, sin temor, ejerciendo verdaderamente la libertad de expresión sobre deficiencias legales que pudiera tener el país, que está condenando a la cárcel a inocentes. Lo he dicho en reiteradas ocasiones en los últimos meses, porque he visto casos escandalosos. Me refiero a la prisión por apremio, por falta de pago de pensiones alimenticias. En todo país civilizado, en el siglo XXI y ya desde inicio del siglo XX, se eliminó la prisión por deuda. Se hace una excepción con la prisión por no pago de alimentos, argumentando el derecho superior del niño, pero siempre y cuando se sancione la mala fe, el dolo, y se tenga resultados concretos, positivos de esta medida. Pero como está establecida la ley, hoy cualquier persona, cualquier padre, incluso madre, con absoluta buena voluntad, que tiene toda la responsabilidad para mantener a sus hijos, pero pierde el trabajo, si no paga pensiones alimenticias 2 meses, va preso. Esto es una aberración. Y tenemos centenas de personas inocentes en las cárceles. Debe haber fraude, mala voluntad, dolo, para que esa persona sea sancionada con cárcel. Pero con la normativa actual estamos llegando al peor de los mundos. Se sanciona al padre que no pudo pagar las pensiones, probablemente porque perdió su empleo. Se está criminalizando así la pobreza, y en la cárcel les aseguro que no va a encontrar empleo. Los niños siguen sin pensión alimenticia,
y el Estado tiene a su cargo una persona más privada de la libertad que nos cuesta un promedio de $15 diarios. El peor de los mundos. Sin temor, tenemos que discutir estas cosas para el bienestar de nuestros niños, pero también para el bienestar de la justicia, porque estamos llenando las cárceles de personas inocentes y las injusticias claman al cielo. La Constitución garantiza el acceso gratuito a la justicia y es lógico que la defensa de derechos fundamentales en el ámbito penal o laboral sea absolutamente gratuita. Pero es lógico también que pleitos mercantiles millonarios entre grandes empresas o disputas de herencia entre herederos ricos tenga el mismo beneficio de gratuidad total. Esta clase de juicios deberían asumir por lo menos los costes del proceso. Es otra de las cosas que hemos discutido. Queridas compañeras, queridos compañeros, ilustres visitantes, justicia, qué palabra tan hermosa. En ella se puede resumir el socialismo del siglo XXI, justicia en todas las dimensiones. Existe mucha hambre todavía en nuestra América, en la región más inequitativa del mundo. Pero paradójicamente, existía un hambre que parecía haberse saciado, el hambre de justicia. Justicia también es sacar a 2 millones de ecuatorianos de la pobreza. Justicia es que cerca de 16.000 jóvenes talentosos del país estudien becados en las mejores universidades del mundo. Justicia es que hoy la educación y la salud sean gratuitas y de excelente calidad. Justicia es la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza. Justicia es lograr que los recursos generados por las manos de nuestros trabajadores se queden en el país y no vayan a paraísos fiscales. Justicia es luchar contra la corrupción y la especulación de suelos. Justicia es que no solo unos pocos nazcan en cuna de oro, sino que todos nazcan con una cuna digna. Justicia es el camino para el ejercicio pleno de todos los derechos, pero también la consecución de una vida digna, de la verdadera libertad con democracia y en paz. Este es uno de nuestros mayores legados para las futuras generaciones, un país de justicia. Agradezco este reconocimiento de la Fundación Carlos III y del Foro Iberoamericano, al que pertenecen 16 jefes de Estado, embajadores y personalidades españolas. Muchas gracias a la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos, quienes propusieron mi nombre para este reconocimiento. Es la primera vez que un presidente de Iberoamérica recibe la Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia, lo que sin duda constituye un gran honor para mi país. La reforma judicial ecuatoriana, como lo manifestó recientemente el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el mayor, más importante, más alto tribunal de nuestra América y de la América del Norte, como lo manifestó el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Roberto Caldas, este proceso quizás sea el más importante del mundo, el proceso de reforma judicial del Ecuador. Así lo dijo el presidente de la Corte Interamericana. Pero todos sabemos que esta transformación profunda de la justicia ecuatoriana en función del bien común no es obra de un presidente, sino de todo un pueblo que decidió tomar el destino en sus manos. Es en nombre de ese pueblo ecuatoriano y particularmente de todos quienes hacen el nuevo sistema de justicia del Ecuador que recibo con suma humildad y gratitud este reconocimiento. Muchas gracias a todas y a todos y hasta la victoria siempre, compañeros. Un fuerte aplauso para nuestro presidente, por favor, por tan alto reconocimiento. Señor presidente, esta ceremonia ha concluido. Agradecemos a todos ustedes por su presencia. Que tengan muy buenas tardes.
Así concluye esta ceremonia en la cual el presidente de la República, Rafael Correa, recibió esta Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia, un reconocimiento que se le hace al presidente de la República y al Ecuador entero por los logros alcanzados en lo que tiene que ver con la justicia, además de la inversión. Se dijo durante la locución, además se reconoció los avances en otras áreas como la educación, la salud y los derechos. Aquí concluye esta ceremonia, por cierto, recordando que es la primera vez que un presidente iberoamericano recibe este tipo de reconocimiento, la Gran Cruz Iberoamericana de la Justicia. Aquí concluimos entonces con esta transmisión especial. Les invitamos a mantenerse en Tele Ciudadana porque en muy pocos minutos ya vienen las noticias en el Noticiero Ciudadano. Un abrazo y hasta pronto. Tele Ciudadana presentó Condecoración Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia al presidente Rafael Correa.